y sin que ni un medio confirme lo que se supone, lo que se sabía del CESPAM y todo el centro de salud, que era que él sí tenía un diagnóstico psiquiátrico que estaba descompensado en ese momento, pero aparte ya el estigma de ni siquiera contener, tiran a los medios de prensa todos los antecedentes policiales que él tenía. Entonces, si te dieran a ti la opción, ¿cuál crees tú que podría ser una técnica, una estrategia? Muchísimos modos de abordar una situación así compleja. La respuesta punitiva o violenta, inmediata, sobre todo inmediata. En 2013, Ministerio de Defensa desarrolló un protocolo, después si quieren se los puedo compartir, porque lo tengo, procedimiento en situaciones similares, digamos, que representen. Es más, en la Ley Nacional de Salud Mental está dicho así, un peligro inminente. Es decir, pero ¿qué sería un peligro inminente? ¿Y quién evalúa la inminencia de un acto? Porque el acto todavía no sucedió. Bien, en la ley inclusive está contemplado que, bueno, sea el equipo de salud quien puede evaluar, en caso de que esté presente, la inminencia, digamos, de un peligro, y allí podría haber una internación involuntaria, que también lo contempla la ley, pero en muchísimos casos la realidad se presenta de modo muy diversa y muy compleja. Entonces puede estar alguien en la vía pública, no hay tiempo ni siquiera de llamar a los equipos de salud. En realidad lo primero que hay que hacer es llamar a los equipos de salud, y después debería ser parte de las políticas públicas desarrollar protocolos para cualquier funcionario de la función pública, para que pueda intervenir, digamos, en estos casos, no cargándole la responsabilidad última, pero la policía perfectamente puede, es más, de hecho, bueno, acá en Argentina así fue, el problema es que no se cumple, ser instruida con esta serie de protocolos que eviten los pasajes al acto. Podría nombrar algunos, pero digamos, básicamente es mantener siempre la calma, hablarle a la otra persona. Digamos, yo no estoy acá para estar dando consejos por radio, digamos, perfectamente se puede decir, leer los protocolos, pero en términos ilustrativos, uno, no abandonar la vía del diálogo; dos, ni infantilizar al otro, ni tampoco ponerse a gritar más fuerte que el otro, porque eso alimenta una escalada que no tiene fin. Hablar de modo firme, serio, responsable, convocando todo el tiempo a vías de diálogo, apelar rápidamente a ver si en el entorno inmediato algún ser otro se configura como alguien no necesariamente amenazante, sino con el que pudiese sentir que puede descansar en él o que puede acercarse, aunque lo pueda acompañar, etc. Por lo tanto, hay una serie enorme de posibilidades antes de pasar al acto. Bueno, y eso es lo que vemos que día a día no ocurre. No ocurre. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante a tener en cuenta es la mirada, no solamente de la interdisciplina, de que se trata de equipos tratantes, no únicamente de un médico o una médica, sino de médicos, enfermeros, psicólogos, así, trabajadores sociales, terapistas, digamos, equipo, sino también lo intersectorial, que salud no esté únicamente encerrado en salud, sino que también pueda hacer un desarrollo en cultura, un desarrollo en desarrollo social, y también protocolos para las fuerzas públicas. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo ha sido para ustedes hacer radio por pandemia, en pandemia, por Zoom? Ha sido una experiencia
maravillosa, porque ha sido muy positiva. Entre otras cosas, por ejemplo, que permite que esta nota hoy esté ocurriendo. Si no, nunca hubiese sido posible. Eva se incluye en la colifata en pandemia. Pablo, ¿te incluís en la colifata? En el periodo de pandemia. Y María José en realidad entró, armó el lío, el bellísimo lío, y se retiró. Y aquí estamos. Sí. Entonces, hay infinitas, digamos, cosas que conocemos que son muy de la pandemia. Pero para nosotros el hecho de no haber retrocedido en la idea del ejercicio del derecho a la comunicación y de seguir pensando que los medios de comunicación abonan procesos que tienen que ver también con la salud mental, ha hecho muy bien, digamos, estamos muy conformes. Lo que hicimos fue, cuando se declara el aislamiento social obligatorio, fue hacer un diagnóstico de conectividad. Entonces había gente que tenía acceso a internet con datos ilimitados, otros con datos muy limitados. Había gente que no tenía acceso a internet y que quizá tenía solamente un teléfono fijo. Había otros que tenían un teléfono pero sin internet, móvil. La apuesta fue que tenía que ser la colifata la que se adapte a las condiciones de conectividad de cada quien, una especie de enjambre conectivo para la creación de lo colectivo, y un colectivo que permita a cada quien no perder el afuera, o en todo caso recrear ese afuera. Y se dieron algunas situaciones muy maravillosas, como por ejemplo gente en situación de internación, que son muy poquitos los que conservaron un teléfono con acceso a internet, que fue gracias a ellos que reinventaron la radio ahí dentro del psiquiátrico, porque José Bandeo, por ejemplo, con su teléfono desde el servicio 21, fue gracias a él, que lo conectaba con la consola y con el estudio de radio, ya sea en París o en Villa Madero, donde está Analia Balota, que es coordinadora también de la colifata, que permitía que las personas que estaban doblemente confinadas en el servicio, por ejemplo, 21, pudieran expresarse, pudieran contar lo que pasaba y demás. Y se dio un episodio muy lindo y que es muy paradigmático, que es que José, de casualidad, se pone a hablar con una persona que estaba internada en el mismo servicio, y resulta que la hermana, oyente de la colifata, estaba escuchando en ese momento. Y al escuchar, se entera de que su hermano era músico y que necesitaba un piano. Y a los pocos días, la hermana se movilizó al hospital, le llevó un piano, y esta persona, durante el tiempo duro de la pandemia, cuando conectábamos, musicalizaba con el piano el noticiero. Mario, que no estaba internado, que hablaba desde su casa vía Zoom, al que hacía llamar el noticiero de los de afuera, noticiero del manicomio de afuera para los que están adentro. Entonces Mario todos los días hacía el noticiero, y este señor Francisco, internado en el Borda, lo musicalizaba con su piano. ¿Por qué? Porque José había prestado su teléfono y había permitido que su hermana lo escuche y que le acerque un piano. Así que de la dificultad siempre hemos sabido encontrar nuevas oportunidades para el encuentro entre las personas. Alfredo, ¿te puedo hacer una última pregunta, al menos por mi parte? Sí. Bueno, luego de documentales que he visto de la colifata, siempre había alguien, y bueno, fue la persona que me hizo explotar la cabeza con el concepto de locura, que es Eduardo Codina. Entonces, él tiene un tremendo concepto de lo que es, de la visión también de sujetos y sujetas de derecho. Él siempre reforzaba mucho la importancia, el mundo que había y de la necesidad de validación. Yo quería hacerte ese comentario en el sentido de qué crees tú que es el legado de Eduardo Codina,
¿Y cómo lo traspasan? ¿Cómo o sea, lo pretenden traspasar? Porque es un tremendo legado. Eduardo, claro. Eduardo propuso un día que... no, podría hablar horas de Eduardo, pero bueno, Sí. nosotros decimos en la Colifata que Eduardo es semilla, o sea, dejó digamos, una semilla en el suelo, digamos, o sea, conectada como para devenir otra cosa. Eduardo logró solo, con ayuda nuestra, pero por iniciativa y sostén de él, revertir un juicio de insanía. Él apeló a un juicio de insanía, la peleó y la ganó. Y dejó de ser insano para la ley, para la justicia, para la sociedad, y recuperó la totalidad de sus derechos. Eduardo también peleó mucho, ¿Aló? insistió Estoy mucho ocupado, después te con que llamo. haya cupos en los planes de vivienda, cupos para personas también con experiencias psiquiátricas. Y además es una persona que todo lo transformaba en ideas. Digamos, aún el peor de los obstáculos, él se le ocurría alguna conexión nueva que nos hacía ver eso que parecía imposible como posible de ser modificado. Yo creo que algo de eso, yo creo que ese posiblemente sea el principal legado. Por otro lado, era insoportable. Ahí había un momento que no lo aguantábamos más a Eduardo. Y cuando no estaba, era insoportable que no esté. Porque una persona muy, muy amada, muy amable, en el sentido de pasible de ser amado, y que cultivó una infinidad de amigos. Cuando muere Eduardo, la catarata de mensajes, pero de gente que conectó realmente con él, Sí. simboliza Lo vi. el sentido de la colifata. Sí. O sea, para algo existe la colifata, es para que pasen cosas de ese tipo, de ese orden. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Qué bueno que celebro esta combinación. Sí, La última Pablo. pregunta, ¿qué planes tienen a futuro? ¿Pretenden continuar con Zoom? No, o sí. Sí, o sea, Zoom llegó para quedarse, aún recuperando la presencialidad. Lo que estamos pensando, ahora depende simplemente de la organización del hospital, pero va a ser así, es que a partir de, hacia fines de septiembre, posiblemente el 18 de septiembre, si todo va bien, en honor a la fiesta... Patria chilena. Sí. El 18 de septiembre, si es posible, la idea es recuperar la presencialidad en el Borda con un grupo muy reducido y con un gran televisor que permita que todos sigamos conectados también a distancia. Y la idea es que a medida que se vaya ampliando esto, que cada vez pueda ir más gente al hospital, no abandonar nunca esta modalidad que permita a las personas ser constructora de la colifata, aun si vive a 1.000, 15.000 o 200 kilómetros. Buenísimo. 1.000 sería Santiago, 1.300 supongo Talcahuano, 15.000 sería de este lado, donde estoy yo, Sí. y bueno, 200 no sé. O el que está en la esquina y no puede ir. O sea, Muchas gracias, Alfredo. Gracias por esta entrevista. dale. Muchas gracias, Alfredo, te pasaste. Te pasaste, de verdad. Sí. No, ustedes se pasan, la verdad. Chao.